Como muchos de ustedes ya sabrán, muchas de estas iglesias que han sido establecidas en nuestros países, desde el día que los españoles llegaron a este lado del mundo y conquistaron las tribus, todas estas iglesias y religiones falsas han estado esclavizando la mente y el espíritu de todos ustedes, los llamados latinos, que en realidad ustedes son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Este domingo me fui a echar una vuelta y visité unas 2 iglesias, más que nada para desafiar y hacer preguntas a estos pastores que han estado enseñando falsas enseñanzas a la gente latina, o sea, las tribus de Israel, que son ustedes latinos y nativos americanos. Entonces, cuando yo estaba sentado escuchando el sermón del pastor, él dijo algunas cosas que no estaban de acuerdo a las escrituras, solo tuvo que interrumpir. Una de esas cosas que él dijo es de que uno solamente tiene que creer para poder ser salvo. Entonces yo le dije que eso no está de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Porque en Mateo 19:16 hubo un hombre rico que se le aproximó a Jesús y le preguntó cómo es que podía tener vida eterna. Entonces Jesús le respondió y le dijo que tenía que guardar los mandamientos. Le preguntó al pastor, ¿acaso Jesús está contradiciendo? Entonces esto es lo que él me respondió. Escúchenlo. Es solamente creyendo en el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús, amén. Así es que no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder alcanzar la salvación, sino solamente creer que Cristo verdaderamente vino a morir por ti para pagar por tus pecados y mis pecados, y de esa manera poder recibir la gracia de Dios de la salvación. Pero si creemos solamente en ¿quién? En Él, amén. En Mateo 19:16, un rico se le aproximó a Jesús y le preguntó cómo es que podía tener vida eterna. Él le dijo que guardase los mandamientos, así podría tener vida eterna. ¿Acaso Jesús se contradijo? Lo que Jesús estaba haciendo es probar el corazón de ese hombre, porque ese hombre dice que él había cumplido todo, él pensaba que había cumplido todo, y cuando Jesús le dijo a él entonces... Hey, shalom. La palabra shalom significa la paz sea con ustedes. Shalom a todas las tribus latinas de Centro y Sudamérica y las islas del Caribe. Este es un mensaje para ustedes latinos que, de acuerdo a la profecía y de acuerdo a datos históricos, ustedes son las 9 tribus perdidas de la casa de Israel. Los eruditos de estos colegios bíblicos dicen que las 9 tribus perdidas de la casa de Israel desaparecieron de la tierra. Esa es una gran mentira, porque las 9 tribus perdidas de la casa de Israel llegaron a este lado del mundo en el año 702 a.C., después de la cautividad de los asirios. ¿Por qué? Porque después de que Salomón murió, el reino de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, se dividieron en 2. El reino del sur y el reino del norte. El reino del norte estaba compuesto por 9 tribus y el liderazgo era la tribu de Efraín. El reino del sur fue establecido por 2 tribus, Benjamín y Leví, y Judá, que era el liderazgo. Después de ahí, las 9 tribus perdidas del norte, o sea, el reino del norte de Israel, fue llevado en cautividad por los asirios. Después, en el año 702, fue cuando hubo un concilio entre las 9 tribus de Israel y fue que tomaron una decisión y emigraron, navegaron a este lado del mundo en embarcaciones y se establecieron de Sudamérica, Centro y Norteamérica y las islas del Caribe en el año 702 hasta el día de hoy. Cuando los españoles llegaron en el año 1492 a través de Cristóbal Colón, fue ahí cuando las tribus empezaron a caer a través de la conquista de los españoles. Cuando los españoles llegaron a este lado del mundo, ellos trajeron un evangelio barato, adulterado, basado en supremacía blanca.
y conquistaron las tribus con ese evangelio barato, introduciendo, inyectando un evangelio adulterado, basado en mentiras, en las mentes y en el espíritu de todos ustedes latinos, indígenas, incas, taínos, mayas, aztecas, hasta el día de hoy. Por eso es que ustedes viven destruidos mentalmente y espiritualmente hasta el día de hoy, no sabiendo que ustedes son los hijos escogidos de la casa de Israel, las 9 tribus perdidas de la casa de Israel. Es hora de regresar al redil y dejar esas religiones babilónicas que no tienen nada que ver con la Biblia. Los pastores que ustedes tienen, ellos no les han estado diciendo la verdad hasta el día de hoy. Ellos son como perros mudos. ¿A qué me refiero? El trabajo de un perro es guardar la seguridad de una casa. Si un ladrón viene, el perro va a ladrar. En otras palabras, el perro le va a dar una advertencia a sus dueños que hay peligro. Bueno, estos pastores y profetas y líderes y papas y padres que están en todas estas iglesias falsas, no les han estado diciendo la verdad, ni les han dado la advertencia de lo que está por venir en estos últimos tiempos. En Isaías 56, 10 al 11 dice, sus atalayas, o sea, sus líderes, ciegos son, todos ellos ignorantes. Sí, porque estos pastores son ignorantes, no conocen la Biblia, solamente conocen cómo pedirles dinero para que ellos se puedan llenar su bolsillo de su dinero de ustedes. Eso dice, sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, o sea, no pueden dar la advertencia de lo que es el peligro, de lo que viene en el futuro. No pueden ladrar, no pueden dar advertencia. Soñolientos, echados, aman el dormir. Se la pasan huevoneando espiritualmente sin poder decirles a ustedes latinos quiénes son de acuerdo a la Biblia, que ustedes son las tribus perdidas de la casa de Israel. La nación escogida por Dios, que Dios escogió en aquellos tiempos durante Moisés. Y esos perros ansiosos no conocen hartura, o sea, no conocen hartura, o sea, no se pueden llenar. Cada vez piden dinero en las iglesias, cada vez piden dinero y no se cansan de pedir. Cada uno a su provecho, dice, cada uno por su cabo. ¿Cuál es el trabajo de una atalaya? Nosotros somos atalayas. Mi nombre es Shamar, mi nombre significa atalaya en hebreo. Mi trabajo es darles a ustedes la advertencia de lo que está por venir. Mi trabajo es decirles a ustedes la verdad, no importando que ustedes me odien. Ese es mi trabajo. El atalaya es una torre construida sobre un lugar elevado que sirve para vigilar una gran extensión de terreno o de mar. El trabajo de una atalaya es mirar el terreno, o sea, es mirar las tribus y decirle lo que está por venir en el occidente, en el oriente. La tercera guerra mundial se aproxima. En el libro de Oseas 9, 7, 8 dice, vinieron los días de la visitación, porque los días de la visitación del Altísimo vienen a esta tierra. Vinieron los días de la paga, porque ese día se aproxima. Conocerálo Israel, ustedes van a conocer ese día, cuando ya sea muy tarde, la visitación del Altísimo. Necio el profeta, porque todos esos profetas que ustedes tienen, los maestros, pastores y evangelistas, y el mismo Papa son necios. Son necios. Insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio, porque ustedes odian la verdad. Ustedes prefieren seguir tradiciones humanas que se les fueron inculcadas cuando los españoles llegaron, en vez de seguir la Biblia, en vez de seguir las enseñanzas del maestro. Atalaya es Efraín. Efraín es referente a las 9 tribus del norte de las tribus de Israel, que son las 9 tribus perdidas. Atalaya es Efraín para con Dios. Ustedes todos son profetas y maestros, pero ustedes no han conocido lo que es la verdad y el evangelio verdadero que está de acuerdo a la Biblia y no a sus emociones y tradiciones humanas que se le fueron inculcadas durante los españoles. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. En otras palabras, el cazador fueron los españoles que vinieron y pusieron trampas en la mente y en el espíritu de las tribus hasta el día de hoy. Dice, odio en la casa de su Dios. ¿Por qué? Porque hay odio, hay una enemistad entre lo que es la verdad y lo que es la mentira.
entre lo que es luz y lo que es oscuridad. No pueden definirse. Por eso es que cuando uno viene y les dice la verdad, ustedes odian la verdad. Hay una enemistad en sus templos. En el libro de Miqueas 5:11 dice, sus cabezas, o sea, sus líderes, sus pastores, sus profetas, sus papas, sus padres de su iglesia católica, dice, sus cabezas juzgan por cohecho. ¿Qué significa la palabra cohecho? La palabra cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etcétera, sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción. En otras palabras, todos estos líderes han recibido una paga, o sea, se han vendido a los poderes que están en este mundo operando. Muchos de estos pastores son masones, muchos de esos pastores se han vendido al dinero, al evangelio de la prosperidad en vez de predicar lo que es la verdad. Por eso que dice, sus cabezas, sus líderes, juzgan por cohecho, por dinero, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. En otras palabras, muchos de estos pastores, cuando van a otras iglesias, piden un salario, un dinero. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Pero eso no está de acuerdo a las escrituras. Cuando Jesús anduvo predicando en esta tierra, Él nunca anduvo pidiendo un precio por sus prédicas, por lo que Él predicaba o vino a pregonar. En Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se han levantado falsos profetas y maestros y sacerdotes y padres hasta el día de hoy. Y ustedes no lo saben. ¿Por qué? Porque ustedes siguen tradiciones humanas. Ustedes están ciegos también. Como miramos en el video hace rato, los pastores están enseñando que solamente para ser salvos uno tiene que creer y tener fe. Esa es una gran mentira. En Mateo 19:16 hubo un hombre rico que se le aproximó a Jesús y le dijo, hey maestro, le dijo, y he aquí uno llegándose le dijo, o sea el hombre rico, dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Yahawashi, o sea Cristo, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es saber, Dios. En otras palabras, Yahawashi se negó de ser adorado, sino que él agarró esa adoración y la regresó al Padre. Por eso es que le dijo al rico, no hay ninguno bueno más que el Padre. Ahí también comprueba que Jesús no era el Padre reencarnado, sino que Jesús es una diferente entidad, muy diferente al Padre. Le dijo, ninguno es bueno sino uno, es saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, o sea, si quieres obtener vida eterna, guardar los mandamientos. Muchos de esos pastores que dicen que solamente uno tiene que creer y tener fe, están mintiendo, porque de acuerdo a las mismas palabras de Yahawashi, o sea, Cristo, Él dijo que tenemos que guardar los mandamientos para poder tener la vida eterna. Entonces, muchas personas en el día de hoy van a decir que las obras no nos pueden salvar. Pero lo que ustedes no entienden es que las obras del sacrificio de los animales son las que no nos pueden salvar. Porque en el tiempo antiguo nuestros ancestros tenían que sacrificar cada año para expiar sus pecados. Nada de eso era la solución entera o indefinida para poder perdonar o expiar los pecados de Israel. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Hebreos 10:1, dice, porque la ley, ¿cuál ley? ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A toda la ley? ¿A guardar los mandamientos? Lo vamos a leer, dice. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o la ley que está refiriéndose en este pasaje, era solo una sombra de lo que había de venir. Vamos a ver qué es esa sombra, dice. No la imagen misma de las cosas, o sea, los sacrificios humanos de ese tiempo no era lo que tenía que estar establecido
perpetuamente. Eso iba a cambiar, solamente eso era una práctica. Dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. ¿Vieron? Los sacrificios nunca nos hacían perfectos, ni mucho menos limpiaban nuestras conciencias. No nos perdonaban, solamente expiaban nuestros pecados por un año. Y al siguiente año teníamos que otra vez sacrificar. Por eso es que esas son las obras que no nos pueden salvar. Sacrificar animales, eso nunca nos puede salvar. ¿Por qué? Porque Jesús vino a invalidar eso, dice. Entonces, los sacrificios de animales eran las obras que no nos pueden salvar, porque Jesús vino a invalidar todo eso. Él mismo se hizo el último sacrificio y así terminó la era del sacerdocio levítico. O sea, los levitas eran los que ofrecían sacrificios al Altísimo para expiar los pecados de la casa de Israel. Y entró el nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, que es Yahawashi mismo. O sea, Cristo es el nuevo sacerdote de las 12 tribus de Israel. Usted lo puede leer eso en Hebreos 7:17. Entonces, si las obras de sacrificio de animales son las que no nos pueden salvar, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para poder salvos? Santiago 2:24 al 26 dice, vosotros veis, dice, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. ¿Vieron? Nosotros somos justificados por las obras. ¿Cuáles son esas obras? Lo vamos a entender más adelante. Voy a leerlo otra vez. Dice Santiago 2:24 al 26. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, no solamente es necesario que tengamos fe y creer, sino que también tenemos que tener obras, dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. So, las obras y la fe y las obras van juntas, una con la otra. La fe sin obras no puede existir, ni las obras sin la fe puede existir. Las dos van conectadas. En Santiago 2, versículo 14 dice, hermanos míos, dice, ¿por qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por supuesto que no, porque leemos en el versículo 24-26, dice que nosotros somos justificados por las obras, no solamente por la fe. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Vieron? So, Dios no es injusto. En ese tiempo, en los tiempos postreros, cuando Yahawashi regresa a este mundo a pagar cada uno conforme a sus obras, Él no es injusto y no se va a olvidar de las obras que hemos hecho en los ojos del Altísimo. Por eso es que no es solamente creer ni tener fe, sino es importante también hacer obras delante de los ojos del Altísimo. ¿Cuáles son esas obras? Lo vamos a leer más adelante. En Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe. Este es el apóstol Juan, que está teniendo una revelación por el Altísimo. Y el Shai le dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, dice, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Son todos aquellos que han muerto en el Señor, guardando sus obras, guardando sus mandamientos. Esto es lo que dice, somos bienaventurados. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Porque el guardar los mandamientos es un trabajo arduo, no es algo fácil. Guardar el día sábado, no comer carnes impuras, y no tener dioses ajenos, y hay muchos más mandamientos. Es un trabajo, es un trabajo arduo. Dice, sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, sus obras dieron fruto a la salvación, a su propia salvación. Por eso es lo que dice, que sus obras con ellos siguen. Por eso es que están ahí con el Señor.
Es una bienaventuranza el haber guardado los mandamientos, el haber hecho obras delante del Altísimo. En conclusión, no solo es necesario tener fe, sino que nuestras obras tienen que estar acompañadas de nuestra fe o viceversa. Las obras, ¿qué son? Es guardar los mandamientos. En Apocalipsis 14 dice, 14 al 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Dios. ¿Vieron? El guardar los mandamientos y la fe van juntos. Como leímos en Santiago 2:14, no podemos tener fe sin obras, ¿no? O las obras sin fe no puede existir. Las obras van juntas con la fe y la fe juntas con las obras. Por eso es que dice en Apocalipsis 14 al 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de Yahweh Shai. Ahora, cuando dice aquí está la paciencia, ¿a qué se refiere? La palabra paciencia va cuando Jesús dijo que nosotros tenemos que resistir, sufrir, aguantar, tolerar, soportar, conllevar, padecer. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que está yendo bajo la misma corriente de las tradiciones humanas, de las falsas religiones hasta el día de hoy. Nuestro trabajo es correr en contra de la corriente. Es persistir, es endurar, es aguantar, es tolerar, es soportar, conllevar y padecer por el Altísimo, guardando sus mandamientos. Yahweh Shai dijo en Juan 14:15, si me amáis, ¿vieron? Porque muchos cristianos en el día de hoy dicen, yo amo a Jesús, yo amo al Altísimo, yo voy a la iglesia cada domingo, yo oro, yo canto. Pero ¿qué Jesús dijo? Dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Vieron? No es solamente por gracia, ni solo por fe, ni solo por creer, sino que tenemos que guardar los mandamientos del Altísimo de acuerdo a las mismas palabras de Yahweh Shai, o sea, las mismas palabras de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿cómo es que amamos a Jesús? ¿Cómo es que amamos al Altísimo? ¿Cómo mostramos a alguien que le amamos? Con nuestras obras. Por ejemplo, cuando alguien tiene una novia o su esposa, uno no solamente le va a decir, oh mi amor, te amo, o eres lo mejor que me ha pasado. No, uno lo muestra con acciones. Cuando uno ama a su esposa, uno va a mostrar obras. ¿Cuál sería una de esas obras? Por ejemplo, si uno dice que ama a su esposa o viceversa, uno no va a cometer adulterio o no le vas a ser infiel, sino que tú vas a hacer la obra de mantenerte fiel. En otras palabras, vas a resistir, sufrir, aguantar las tentaciones que te pueden venir para mostrarle a tu esposa que tú la amas. ¿Cómo le estás mostrando a tu esposa que la amas? A través de tus obras, a través de tus hechos. Bueno, es lo mismo que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si decimos que le amamos a Dios, nosotros vamos a mostrar esas obras que van a demostrar que realmente le amamos a Dios. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cómo es que amamos a Jesús? ¿Cómo es que amamos al Altísimo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no son difíciles, no son gravosos. Porque muchos de ustedes cristianos hasta el día de hoy dicen que nadie puede guardar los mandamientos. Esa es una gran mentira. Como leímos ahorita, que sus mandamientos no son penosos, no son gravosos, no son difíciles de guardar. Antes de cerrar, les vamos a enseñar uno de esos mandamientos que ustedes pueden empezar a guardar el día de hoy. En Éxodos 31:16 dice, guardarán, este es un futuro tenso, dice, tiempo futuro. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. ¿Por qué? Ustedes latinos son los hijos descendientes de la casa de Israel, de Jacob. Como les dije hace un rato, las tribus de las casas de Israel o latinos indígenas de este lado del mundo emigraron a este continente en el año 702. Ustedes
son israelitas de acuerdo a la Biblia. Son la nación escogida de Dios. Hubo un pacto que nuestros antepasados hicieron con el Altísimo en el monte de Horeb, en el monte de Sinaí, durante los días de Moisés. Este fue el pacto que hicimos con el Altísimo. El Altísimo dijo: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, o sea, por sus generaciones, por un pacto perpetuo. La palabra perpetuo significa algo continuo que no puede parar. O sea, es algo continuo, sigue de generación en generación en generación. El sábado, el día de reposo, tiene que guardarse de acuerdo a las Escrituras. Verso 17 de Éxodo 31 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esa es una ley que nosotros podemos guardar. Ese es un mandamiento que podemos guardar. Esa es una de las obras que nosotros podemos guardar. Como veímos ese pastor hace rato el video, no solamente tenemos que creer y tener fe, sino también que es necesario tener fe y obras, o viceversa. Las obras van con la fe y la fe con las obras. ¿Por qué? Porque un espíritu sin cuerpo no es nada, o un cuerpo sin espíritu tampoco es nada, ¿no? Como leímos en Santiago 2:26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tu fe tiene que ir acompañada por obras. ¿Cuáles son esas obras? Guardad los mandamientos, como Jesús lo dijo en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el evangelio original. Este es el evangelio que Jesús vino a predicar y a pregonar a las tribus de Israel en los tiempos de Jesús hace 2000 años. Y este es el mismo evangelio que estamos predicando para despertar las 12 tribus de la casa de Israel, que son los morenos, los latinos y los nativos americanos. Con eso, shalom, la paz sea con ustedes.